Mis padres se rieron cuando mi hermana heredó la colección de autos clásicos de mi abuelo, valuada en millones, y me dijeron, ¿te conviene más seguir con tu trabajo de mecánico? Entonces, el abogado de mi abuelo se puso de pie y mi mamá empezó a gritar. Yo siempre fui el hijo práctico, que aparentemente es otra forma de decir el olvidable. Mi hermana mayor, Lorena, era el sueño hecho realidad. Era la de las clases de piano, los trofeos del club de debate y esos folletos universitarios que llegaban en sobres brillantes y elegantes. Mis padres dejaban esos folletos sobre la encimera de la cocina como si fueran piezas de museo. Mientras tanto, yo aprendí desde temprano a no pedir demasiado. No fue una sola noche lo que me enseñó esa lección. Fue un acumulado de domingos, de cumpleaños donde el pastel tenía el nombre de Lorena escrito con más cuidado, de conversaciones en la mesa donde mis calificaciones eran correctas y las suyas eran extraordinarias, aunque yo sacara las mismas notas. Hubo un invierno en que le compraron un violín nuevo porque el otro no tenía el sonido adecuado. Yo llevaba 3 años con las mismas botas de trabajo, ya rotas por los lados, y nadie preguntaba si necesitaba algo. Guardé eso, no lo dije, solo lo guardé. Mi abuelo Próspero era diferente. Próspero Vega, 74 años, manos como cuero curtido, voz baja que nunca necesitó subir el volumen para hacerse escuchar. Él tenía un taller en la parte trasera de su casa, una construcción de bloques grises con olor a aceite mineral y café viejo. Desde que yo tenía 8 años, pasaba los sábados ahí, no porque me obligaran, sino porque nadie más quería ir y yo sí. Lorena decía que olía feo. Mis padres tenían cosas más importantes. Yo llegaba a las 8 de la mañana con una torta de frijoles que me preparaba solo y pasaba el día escuchando a mi abuelo hablar de motores. Él me enseñó a distinguir un motor de 4 tiempos por el sonido. Me enseñó a ajustar válvulas sin mirar el manual. Me enseñó que una herramienta bien guardada dura toda la vida y que una mal guardada es un insulto al oficio. Esas no eran lecciones de mecánica solamente, eran lecciones de carácter. Yo lo entendía así, aunque no lo sabía decir cuando era niño. Mi padre, Noel, era contador, hombre de traje los martes, hombre de comentarios los domingos. Tenía una forma peculiar de hacer preguntas que en realidad eran observaciones disfrazadas. Y en el taller siguen pagando lo mismo. No era una pregunta sobre mi sueldo, era una forma de decir que mi sueldo era irrelevante. Yo me limitaba a responder sin alterar el tono. Contaba hasta 5 en silencio y continuaba comiendo. Mi madre, Perpetua, era más directa pero igualmente constante. Ella no disfrazaba las cosas. Cuando Lorena consiguió su primer puesto en una firma de diseño en la capital, mi madre lloró de alegría en la mesa y brindó con vino que guardaban para ocasiones especiales. Cuando yo abrí mi propio taller a los 27 años con un préstamo que pagué yo solo, mi madre dijo, qué bien, mijo, espero que te vaya bien. Y siguió sirviendo la sopa. Lo registré. No dije nada. El taller que abrí se llamaba Vega Automotriz, en honor a mi abuelo. Era pequeño al principio. 2 bahías de trabajo, un compresor viejo que yo mismo había reparado y un letrero pintado a mano que me costó más tiempo que dinero. En 3 años, amplifiqué a 4 bahías. En 5, contraté a 2 mecánicos. En 7, el nombre ya circulaba en toda la zona norte de la ciudad como referencia para autos de colección y restauraciones de época. No era casualidad. Era consecuencia directa de los sábados en el taller de mi abuelo. Próspero lo sabía. Nunca lo dijo en voz alta delante de la familia. Pero cuando hablábamos solos, él me miraba de una forma que no necesitaba palabras. Una tarde, hace unos 4 años, estábamos afinando un Plymouth del 59 que alguien le había dejado a medias y me dijo, sin levantar los ojos del motor, tú entendiste lo que yo quería enseñar. Los demás solo venían a comer. Yo no respondí enseguida. Seguí con la llave en la mano y acomodé las palabras antes de hablar. Usted me enseñó bien, le dije. Él asintió una sola vez y eso fue suficiente. Lorena visitaba a mis abuelos 2 veces al año, en Navidad y en el cumpleaños de mi abuelo. Llegaba con regalos envueltos en papel brillante y se instalaba en la sala como si fuera una visita de estado. Hablaba en voz alta sobre su trabajo, sus viajes, sus clientes importantes. Mi abuelo la escuchaba con cortesía, nunca la interrumpió. Pero yo noté en esas visitas que él nunca le preguntaba nada sobre el trabajo que ella describía. A mí sí me preguntaba, ¿cómo quedó la carrocería del Mustang del 62? ¿Conseguiste los empaques originales para el Galaxy? Preguntas reales, con detalle, que solo tienen sentido si te importa la respuesta. Hace 11 meses mi abuelo fue al médico por un cansancio que no sería. El diagnóstico llegó 3 semanas después. Cáncer de páncreas avanzado. El oncólogo habló de meses, no de años. Mis padres reaccionaron con una eficiencia que me resultó extraña. En menos de 2 semanas empezaron a circular conversaciones sobre los bienes de papá y lo que habría que organizar. Lorena viajó desde la capital. Hubo reuniones en las que yo no era incluido, pero de las que me enteraba por los silencios que quedaban en el aire cuando llegaba a la casa de mis abuelos. Mi abuela Jovita me llamó un martes por la noche, cuando ya todos se habían ido. Ven mañana temprano, me dijo. Solo tú. Llegué a las 7. Mi abuelo estaba despierto, sentado en su sillón de cuero con una taza de té que no había tocado. Tenía el aspecto de alguien que ha decidido algo importante y está esperando el momento de decirlo. Me senté frente a él. Hubo un silencio largo, del tipo que mi abuelo nunca llenaba con ruido innecesario. Hay cosas arregladas, dijo al fin. El licenciado Otoniel las tiene todas en orden. Yo no pregunté qué cosas. Él continuó. Tú sigue con tu trabajo. No dejes que nadie te diga que lo que haces vale menos. Mantuve el rostro neutro, aunque sentí que algo importante estaba siendo dicho en el espacio entre esas palabras. ¿Saben mis padres que hablamos? Pregunté. Él me miró con esa calma suya que siempre fue más poderosa que cualquier discurso. No hay nada que decirles todavía. Mi abuelo Próspero murió un jueves, 43 días después de esa conversación. Murió en su cama, con mi abuela a un lado y yo al otro. Lorena llegó 4 horas más tarde, con el vuelo más rápido que encontró. Mis padres estaban en la sala cuando entré a despedirme. Nadie me preguntó si yo había estado ahí. Era algo que simplemente no encajaba en el guión que tenían armado. El servicio fúnebre fue 3 días después. Vinieron personas que yo no conocía, hombres con manos parecidas a las de mi abuelo, mecánicos y restauradores de distintas partes del país que lo habían conocido a través del oficio. Varios se me acercaron y me dijeron que mi abuelo hablaba de mí, no de Lorena, no de mis padres, de mí y del taller. Uno de ellos, un hombre mayor de Puebla llamado Porfirio, me apretó el brazo y me dijo, Próspero decía que usted era el único que entendía lo que valía un motor bien cuidado. Me quedé con eso, no lo olvidé. La lectura del testamento fue convocada para el martes siguiente, en el despacho del licenciado Otoniel Carrillo, un hombre delgado con lentes pequeños y una voz que no transmitía ninguna emoción mientras leía. Mi familia llegó completa, mis padres, Lorena, mi tía Justina y su esposo. Yo llegué 5 minutos antes que todos y me senté al fondo de la sala. Nadie me preguntó por qué llegué temprano, nadie me preguntó nada.
nada. El licenciado Carrillo acomodó sus papeles, miró a la sala y comenzó a leer. Los bienes inmuebles, la casa familiar, quedaban para mi abuela Jovita de por vida, con disposición posterior que él explicaría en su momento. Las cuentas de ahorro, divididas en partes iguales entre los hijos. Lorena asintió con una expresión de satisfacción medida. Mis padres intercambiaron una mirada breve. Entonces llegó el punto de la colección. La colección completa de vehículos clásicos, compuesta por 17 unidades valuadas en conjunto por encima de los $2 millones, incluyendo el taller y todas las herramientas, equipos y documentación asociados, queda asignada en su totalidad a la señorita Lorena Vega Fuentes. Mi madre cerró los ojos un segundo, como conteniendo algo. Mi padre soltó una respiración larga. Lorena no dijo nada, pero la postura de sus hombros cambió de manera casi imperceptible. Luego me miró a mí, y mi padre también me miró. Y fue entonces que mi padre sonrió, con esa sonrisa que no era alegría, sino algo más viejo y menos amable, y dijo: pues mijo, parece que te conviene más seguir con tu trabajo de mecánico, ¿no? Lorena contuvo una carcajada. Mi tía Justina miró al techo. La sala entera pareció inclinarse hacia ese comentario como si fuera el centro de gravedad del momento. El licenciado Otoniel Carrillo no sonrió. Levantó una mano apenas, con la naturalidad de alguien que está acostumbrado a interrumpir sin perder la compostura, y dijo: si me permiten, todavía no hemos terminado. Mi madre dejó de sonreír primero.